Noticias a tou trapu. El visitador médico Carlos Fernández Llaneza impúsose en las primarias socialistas de Ubieu frente al concejal Ricardo Fernández por 7 votos. Tras la victoria, el presidente del gobierno y secretario general de la FSE, Adrián Barbón, abrióse a un cambio de posición con el protocolo de la Vega. Baixa la pobreza en Asturias, aunque la autonomía lidera el ranking en España. La red europea de luchas contra la pobreza muéstrase abrumada por la brecha de género que devuelven las cifras. La tasa femenina creció en 1,3 puntos, mientras que la masculina descendió 3,3. El caso de acoso sexual por parte de un capataz de Mulsa plantea problemas en el Concello de Xixón. Desde el PSOE buscaron la destitución del gerente de la entidad, una opción descartada por el Consejo de Administración. Para la oposición política municipal, las responsabilidades van más llueñe. De ellos consejeros exigen la dimisión del presidente, l'edil Olmorrón. Continúen las tensiones entre la empresa y los trabajadores en la negociación del ERE de Duro. Dende Duro Felguera y el Principado creen que la medida ya es la única solución para dar viabilidad. El comité de empresa reclamó conocer los salarios de los directivos. La SEPI, que rescatará la empresa el año postrero, no autorizará los despidos sin aconsellamiento de la empresa con los sindicatos. Los gobiernos de España y Asturias entamarán las próximas semanas la negociación para el traslado de competencias del Principado. El objetivo ya algamar la gestión de los ríos. Si casi Adrián Barbón dejó clara la oposición de no asumir competencias a cualquier precio que pongan en riesgo la viabilidad económica de la administración autonómica.